Bueno, hola a todos. Como bien ha dicho Mar, yo soy Irene, soy diseñadora de experiencias de usuario en Itequia desde hace un año, aunque llevo más de 5 dedicándome a la comunicación y al diseño digital. Y bueno, pues como bien os adelantaba, esta sesión de los Itequia Webinars he preparado un compendio de mitos sobre diseño de experiencias de usuario, pero veréis que algunas también pues, tienen un carácter también muy de marketing digital. Sale también una introducción antes de empezar con lo que son los contenidos. Así que, bueno, empezamos. En nuestra profesión, como diseñadores de experiencia de usuario, tenemos que tratar casi todos los días con personas, ¿no? Entenderlas, comprender cómo piensan. Por eso, antes de hablar sobre el tema de esta charla, quiero haceros una breve introducción a lo que se conoce como los sesgos de confirmación. Todas las personas, seamos conscientes o no, caemos en este y otros sesgos cognitivos que podríamos describir como alteraciones de la mente humana que son moderadamente difíciles de eliminar y que pueden llevar a juicios imprecisos o interpretaciones ilógicas. Os pongo un poco más en contexto. Todos tenemos una serie de creencias y convicciones que forman parte de nuestra manera de pensar y de entender el mundo. Cuando se nos presentan hechos objetivos, lo que solemos hacer es quedarnos con aquella información de los hechos que apoyan nuestras creencias, ¿no? Esto es lo que se conoce como los sesgos de confirmación. O por decirlo de otra manera, uno es lo que queremos, otro lo que dicen los hechos y lo del medio es lo que compartimos en Facebook, ¿no? ¿Qué peligros tiene este sesgo? Pues, por un lado, no buscar hechos objetivos. También podemos interpretar podemos interpretar la información de forma que apoye las creencias ya existentes. Recordamos solo los detalles que sostengan esas creencias o ignoramos la información que desafíe esas creencias. En todos estos peligros podemos caer debido a estas vías que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué toda esta introducción sobre los sesgos de confirmación? Porque cuando hablamos de mitos de experiencia de usuario, en realidad estamos hablando de creencias extendidas sobre la experiencia de usuario, prejuicios en los que pues, todos podemos caer si no nos cuestionamos y que al final pues, se convierten en nuestras creencias inamovibles. Y pues lo que lo que dispongo a sacar en esta charla son algunos de los descubrimientos que hemos hecho trabajando en esta profesión y puede que choquen y desmonten algunas de estas convicciones, de estas creencias ya establecidas, ¿no? Entonces, podríamos renombrar esta charla con el siguiente título, ¿no? Estamos hablando de creencias extendidas sobre la experiencia de usuario y lo que os traigo hoy pues, son aprendizajes que hemos ido adquiriendo a raíz de enfrentarnos muchas veces a ellas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el primer mito. La primera creencia que os traigo es que los usuarios toman decisiones óptimas. Puede que parezca obvio que no lo hacen, pero cuidado aquí, tendemos a pensar que los usuarios utilizarán nuestros productos de forma óptima y que las tareas se completarán sin obstáculos y por el camino más corto, lo que se conoce como el happy path, la ruta feliz. Pero la realidad es que los usuarios van probando nuestros productos de la forma que les resulta más lógica para ellos, ¿no? Los usuarios harán clic sobre el primer enlace o información que se parezca mínimamente a lo que están buscando y no perderán tiempo intentando buscar la información óptima. Elegirán la opción más fácil, no la mejor. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la realidad es que todos nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día con una gran cantidad de toma de decisiones que empiezan desde que nos levantamos, cuando elegimos qué ropa ponernos ese día, hasta que me preparo para cenar. Y esas decisiones consumen energía, por lo que seguramente las decisiones que tomes al final del día sean peores. Por eso decides pedir sushi en lugar de ponerte a cocinar, ¿vale? Al final, como podéis ver, estamos muy influenciados por cómo nos sentimos a la hora de tomar decisiones y también muchas de ellas las hacemos de manera automática, inconscientes, para ahorrar parte de esa energía, ¿no? Las hacemos muchas veces de forma inconsciente. El modelo lógico que pensamos que podría ser para pensamos que podría ser para tomar una decisión sería este, ¿no? Primero, exploramos toda la información, identificamos las posibles opciones, las comparamos y elegimos la mejor. Pero, dado que los seres humanos no disponemos de los recursos
cognitivos necesarios para optimizar todas estas decisiones, como no podemos evaluar con precisión cada uno de los posibles resultados, el recorrido es más parecido a este. Cogemos la primera opción razonable, luego la evaluamos rápidamente si me vale o no y ya está. Si me vale, perfecto. Si no, pues intentamos volver atrás. Esto es lo que se conoce como, con el término satisficing, que he estado intentando buscar una traducción, pero me ha sido imposible. No he podido encontrar una traducción al español. Fue acuñada por el economista Herbert Simon en los 50 y viene a sintetizar todo este comportamiento. En realidad es un cruce de estas dos palabras, satisficing, que es satisfactorio, y sufficing, suficiente. Y viene a decir que cuando tenemos que tomar una decisión, en general no perdemos mucho tiempo evaluando todas las opciones posibles, sino que elegimos la primera opción razonable que encontramos, la opción satisfactoria y suficiente. Como conclusiones que podemos sacar a la hora de diseñar productos digitales pues serían estas, ¿no? Intentar siempre reducir el número de opciones para el usuario, porque cuantas más opciones tengamos sobre la mesa, pues más carga cognitiva será, más nos cuesta decidir. Y diseñar siempre poniéndonos en la situación de que se equivoca, de que quizás no esté yendo por el camino correcto y tenemos que ayudar a recuperarse de ese error fácilmente y poder volver atrás y recuperarse. Quizás la pregunta más lógica que os ha surgido con esta afirmación es, pero vale, ¿cómo tomamos decisiones las personas? La realidad es que los mecanismos que nos llevan a tomar decisiones siguen fascinando a muchos investigadores. Esto que hemos visto solo raspa un poco los mecanismos cognitivos que nos llevan a decidir y bueno, por eso, para acabar este primer mito, os traigo una recomendación de lectura. Siempre que he dado alguna charla he aprovechado la oportunidad para llevar algún libro. En este caso, como pues no me es posible porque no queda otra que hacerlo en remoto, he colado recomendaciones de libros dentro de la presentación. Este es un libro escrito por una psicóloga que explica, como indica el título, pues 100 cosas sobre las personas que ayudan muchísimo en el diseño de productos, pues va desde cómo vemos, cómo leemos, cómo recordamos, qué pensamos, qué nos motiva. Y hay un capítulo entero dedicado a arrojar luz sobre esta cuestión, sobre cómo decidimos. Y por esto pues, es muy interesante, yo os lo traigo, os lo recomiendo. Y ya está, pasamos al mito 2. Vale, el mito 2 proviene especialmente de los equipos de marketing por los sistemas de medida que utilizan para determinar el éxito de un sitio web, ¿no? La analítica. Clientes y profesionales me han transmitido en más de una ocasión la necesidad de aumentar las visitas a páginas, lo que son las page views. Suponen que esta métrica permite visualizar el éxito de los productos digitales, especialmente para aquellos productos pues, que ofrezcan contenido online, ¿no? Como publicaciones periódicas o artículos. En teoría, cuantas más visitas tiene una página, más personas están leyendo el contenido y, por tanto, más éxito tendrá el sitio web. Pues resulta que no es del todo correcto. Las visitas a páginas de por sí no nos dicen mucho sobre el comportamiento del usuario en esa página. Un estudio de Chartbeat descubrió que un 55% de los usuarios estaban menos de 15 segundos en la página, con lo cual pues tampoco, o sea, no hay mucho margen de tiempo para poder visualizar el contenido, mucho menos para leer lo que he pulsado. En otro estudio de NN Group pulieron los datos, es decir, eliminaron sobre todo las page views que duraran menos de 4 segundos, ya que eran page views de rebote, en las que el usuario pues, había pasado rápido a otra página. Eliminaron también las de menos de 20 palabras, porque entendieron que eran páginas pues, de error o de feedback. Y luego también eliminaron las page views que duraran más de 10 minutos, porque pues, estimaron que los usuarios seguramente se habían dejado el navegador ahí abierto mientras hacían otra cosa. Y fijaron el tiempo promedio del visitante en una página en 25 segundos, más unos 4,4 segundos adicionales por cada 100 palabras adicionales. Evidentemente, el usuario pasará tiempo en esa página observando otros elementos como la navegación o las imágenes. Pero, considerando que solo dedicaran ese tiempo a leer y a una velocidad alta de lectura, unas 250 palabras por minuto, llegaron a la conclusión de que los usuarios solo serían capaces de leer un 20% del contenido de una página promedio, que son 593 palabras.
qué quiere decir? ¿Que debemos ajustar y recortar los contenidos de las páginas para que sostengan este criterio? Pues depende. Evidentemente aquí debemos tener en cuenta la propia página y la audiencia, ya que dependerá mucho de quién sea la audiencia de ese sitio. Si está dirigida a un público más amplio, pues entonces sí, en esos casos sería prudente poner el recuento de palabras a dieta. En otros casos, pues habría que considerarlo. Y es que el problema de quedarnos solo con las page views es que no vemos la fotografía completa de la interacción del usuario con el sitio web. Siguiendo con el uso de las métricas de analítica de Google, las sesiones nos aportarían mucha más información. Las sesiones se centran en la interacción que hace el usuario en el tiempo que permanece en el sitio web. Es decir, nos da una perspectiva de todo el recorrido que hace el usuario, dónde aterrizó, hacia dónde navegó, etcétera, ¿no? Y además nos da recorridos que luego pues, podemos extrapolar a, pues, por ejemplo, a test de usabilidad para saber qué tipo de tareas le podemos pedir al usuario. Como conclusiones para este mito, ya para finalizar, he rescatado esta máxima que considero nunca debemos olvidar, y es el conocer siempre al usuario. Hay que saber bien para quién estamos creando contenido y tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo nivel de dominio del producto. Y os pongo un ejemplo. Recientemente hemos estado desarrollando en Itekia un sistema de cobro para puntos de venta para un cliente. Se trata de un software que se usa de forma táctil, normalmente en una pantalla fijada justo en el mostrador de la tienda. Hicimos investigación de campo para ver cómo los empleados la utilizaban y descubrimos que las personas más experimentadas habían memorizado los recorridos de ciertas tareas. Por ello es que no necesitaban pararse a leer que estaban pulsando, sino que pulsaban a una velocidad que para nosotros pues, era inconcebible, no nos daba tiempo a ver qué estaban pulsando, ¿no? Pero ellos hacían las tareas porque habían memorizado ese recorrido y pues tampoco lo leían, iban directamente por automático, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta tanto usuarios experimentados como nuevos y observar cómo la gente usa los productos es fundamental. Pasando al tercer mito, esta regla la he escuchado muchas veces y me la han trasladado como un diseño más de un cliente. Se trata de una regla que en un principio parece muy lógica. Cuando se escribió a principios del 2000 venía a responder a la necesidad de acceder rápido al contenido, por lo que la información no debería estar muy escondida en las páginas web. En esta época, cuando se escribió, tampoco había muchas convenciones sobre cómo debía diseñarse una web, por lo que esta regla pues, se extendió como la pólvora. Con el tiempo, la usabilidad avanzó, cobró más importancia y la regla de los 3 clics quedó obsoleta, ya que ninguna prueba de evaluación de la usabilidad demostró que fuese correcta. Es más, en alguna prueba, limitar el diseño a esta regla consiguió el resultado contrario, que la usabilidad se resintiera. Es que esta regla al final es como Freddy Krueger. Cuando piensas que ya está muerta, vuelve a por ti. Y aún 20 años después de haber salido y de demostrarse que no funciona, aún nos siguen llegando limitaciones de diseño según ella. Y es que esta regla olvida una gran verdad, que es esta, que los clics no son todos iguales. No todos implican el mismo coste, tanto a nivel para el usuario, a nivel cognitivo, como para el negocio. Os pongo un ejemplo. Este gráfico muestra un funnel de conversión de usuarios en un e-commerce. Muestra concretamente la cantidad de usuarios que añaden un producto al carrito de compra, cuántos se han ido en cada paso y cuántos continúan hasta finalizar la compra. Como veis, hay una gran cantidad de abandonos al comienzo del funnel, en porcentaje más de la mitad abandona. ¿Por qué pasa esto? Pues porque mucha gente añade productos al carrito sin la intención de comprar. Lo hacen para comparar o a modo de lista de deseos. El compromiso que el usuario ha depositado al inicio de este funnel no es el mismo que al final. Y por tanto, un clic al inicio, es decir, los clics de añadir productos al carrito, no valen tanto como los clics de compra, porque los clics de compra sirven a la macroconversión del sitio. Además, para el usuario tampoco implican el mismo compromiso ni la misma carga cognitiva. Añadir productos se hace casi sin pensar. Y sin embargo, finalizar la compra requiere que se pare, que revise la información y que pues, se decida por hacer la compra. La clave entonces no está en el número de clics, no hay un número mágico
que asegure que el producto digital sea usable. Y esta regla no sustituye las pruebas de evaluación de la usabilidad. Incluso podemos decir que no es una métrica que arroje insights sobre la usabilidad de un sitio web o una aplicación. Es más, puede ser incluso contraproducente aplicarla. En lugar de mejorar la experiencia de usuario, puede estar perjudicándola, como por ejemplo creando menús de navegación muy extensos, donde el usuario pues, se ve obligado a ver mucha información a la vez. Pensad, por ejemplo, en un arquitecto al que el cliente le solicita que no ponga escaleras que tengan más de 3 peldaños porque las personas al usarlas se cansan. No nos parece muy lógico, ¿no? Pues es parecido. El diseño de ese edificio dependerá de las condiciones del terreno, de su propósito o de cómo acabarán utilizándolo las personas. Os traigo otra recomendación de libro aquí, un clásico de la usabilidad, muy fácil de leer. Steve creo que es uno de los grandes gurús sobre la usabilidad y en este libro explica las claves para, pues eso, conectar con el usuario, focalizar los esfuerzos de diseño en los problemas del usuario y evitar el uso de los productos digitales. Y pasamos al cuarto mito. Este es un requisito que el equipo hemos escuchado alguna vez por parte de algún cliente. Normalmente suele ser así, ¿no? Nos dicen, por favor, pon el contenido importante arriba en la página porque la gente no hace scroll. Este mito proviene de lo que se conoce como el concepto above the fold, por encima del pliegue. Según se conoce, el pliegue es esa línea imaginaria que se establece entre la parte de abajo de la pantalla y el contenido mostrado. Es decir, es la línea que separa el contenido oculto de la página para la que el usuario deberá deslizarse para visualizar y el contenido que está visible nada más aterrizar en el sitio web. El pliegue puede variar según el dispositivo y el tamaño de la pantalla, por lo que una página responsive puede tener diferentes pliegues. Se trata de un tema de coste de interacción. Aquello que está visible tiene un bajo coste de interacción, ya que el usuario tan solo necesita verlo. En cambio, lo que está invisible requiere además una acción por parte del usuario, por lo que el coste de interacción en este caso es mayor. ¿Ya no importa el pliegue? ¿No existe? Pues no, todo lo contrario. El concepto sigue ahí y la gente sí hace scroll, pero solo si lo que ve en esa primera pantalla le motiva. Es decir, lo que aparece por encima del pliegue es aquello que ayuda al usuario a decidirse. Esto no quiere decir que sea lo más importante de la página. Además, ¿importante para qué? ¿Qué determina su importancia? ¿Cuál es la estrategia de amontonar lo que quiero que el usuario vea arriba? Os pongo un ejemplo de esto. En Itequia desarrollamos una herramienta, un software as a service para equipos de recursos humanos. Creamos una página para dar a conocer el producto y así generar leads, ¿no? Digamos que el objetivo principal de la página era, por tanto, conseguir captar usuarios registrados suscritos al servicio y con esto aumentar ventas. La información más importante eran las tarifas, ya que así el usuario podía saber cuánto pagaría por cada suscripción y suscribirse. ¿Tendría sentido poner por encima del pliegue las tarifas? Pues no, tenemos que ponernos en la perspectiva del usuario y esto implica ponernos en su piel. En este caso, para nosotros tenía mucho más sentido situar por encima del pliegue pues las ventajas, explicar cómo soluciona el producto, los problemas, los pains del usuario, porque pues le daremos la sensación de que lo entendemos, de que entendemos sus problemas y luego ya sí presentarle las opciones de tarifas, cuando ya lo has convertido, ¿no? Y nos queda el último mito, el mito número 5. Este mito surge con el nuevo paradigma de la tecnología móvil. Cada vez ha pasado a ser menos novedosa, pero sigue estando ahí. La teoría dice que los ordenadores de sobremesa se utilizan en un entorno más limitado, ya sea en casa o en la oficina, mientras que los dispositivos móviles, por su propia naturaleza, se utilizan en todo tipo de espacios, ¿no? Aquí entra en juego el contexto de uso, que es una de las patas fundamentales de la experiencia de usuario, ya que no es lo mismo utilizar un dispositivo en un lugar tranquilo e íntimo, como puede ser tu casa, que utilizarlo en el metro, por ejemplo. Fue lo que se vino a denominar el contexto móvil. El propio concepto de contexto móvil es el mito en sí. ¿Por qué? Pues porque creemos que la gente utiliza el smartphone así, no distraído, siempre en movimiento, pero la realidad, según algunos estudios que comentaremos a continuación, es que utilizamos el móvil más de esta forma, tranquilos, desde casa. Según un estudio de Insights, el 68% del uso que le damos al teléfono móvil
tiene lugar en casa. Otro estudio, en este caso de Google, situaba el porcentaje en un 60%, pero en cualquier caso, más de la mitad del uso que le damos al smartphone se da en casa. Es más, el 77% de las búsquedas de Google desde casa se hacen desde un teléfono móvil, incluso cuando hay otro dispositivo disponible en casa, como un ordenador de sobremesa. Y un dato muy curioso, mucha de esa interacción en casa se hace concretamente aquí, en el baño. Así que, para empezar, no parece que el uso del móvil se caracterice por estar siempre en movimiento, pero ¿y distraído? ¿Es una característica solo de la interacción con smartphone? Pues resulta que no. Las distracciones están en todas partes. El mismo informe del estudio de Google apunta que el 67% de las veces que utilizamos un ordenador usamos simultáneamente otros dispositivos, frente al 58% en móvil, 75% en tablet y 77% con la tele, con la televisión. O sea que en general estamos simultáneamente utilizando varios dispositivos a la vez. ¿Esto qué nos dice? Pues esto nos abre un nuevo paradigma de interacción y de usuario, y es que se está creando un ecosistema entre dispositivos. Es una situación que podemos asumir como una oportunidad para que la experiencia sea 360, que sea mucho más fácil para el usuario interactuar con todas estas nuevas formas de acceso a la información. Y os pongo un ejemplo ya para finalizar. A finales del año pasado, Apple sacó el nuevo sistema operativo para sus dispositivos de escritorio, el iOS Catalina. Este sistema operativo tiene en cuenta esta nueva dinámica del usuario y, entre otras novedades, introdujo la función Sidecar. ¿Qué le permite al usuario esta función? Pues que si ya es propietario de un dispositivo Apple, como un iPad, puede conectarlo como pantalla auxiliar del MacBook sin perder las ventajas que ya tiene el iPad, como la pantalla táctil. Los programas que utilizaría en el MacBook pueden pasar al iPad. Por ejemplo, un programa de retoque de fotografías, como Photoshop, se puede arrastrar a la pantalla del iPad y trabajar en él de forma táctil o con el stylus, lo cual pues cambia totalmente el modo de uso, la interacción, y ofrece la oportunidad de aprovechar todas las ventajas de la pantalla e interacción propias de este dispositivo. Con esto, Apple está consiguiendo crear un ecosistema entre sus productos y fidelizar al usuario, que ya tenga varios dispositivos de su marca. Y con esto llego al final de la charla, de estos 5 mitos de la experiencia de usuario que he querido traer este webinar. Espero que os haya sido muy educativo, muy ameno también. He intentado que la presentación fuera ligera y nada más. Gracias a todos por venir.